Es exactamente la hora 21 en toda la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV. En esta jornada del martes 29 de septiembre del año 2020. Esperemos que, estén de la mejor manera tanto los televidentes aquí en nuestra ciudad como también los que tienen la posibilidad de seguirnos a través de las redes sociales, vía streaming. A todos, bienvenidos y buenas noches. Bueno, vamos a ver si los chicos tienen la placa del Servicio Meteorológico Nacional a esta hora de la noche, bueno, para conocer un poco los datos del tiempo. Ahí está, 23 grados 9. Esto es el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana se pronostica una temperatura que va a rondar los 36 grados para mañana. Así que una jornada calurosa. También mañana llegarían o desmejorarían las condiciones climáticas hacia la tarde-noche y después se extenderían hasta el día sábado por la mañana. Y después sí, un fin de semana otra vez descendería la temperatura. Así que el invierno todavía no se ha ido. Es una primavera cruzada con el invierno todavía. Pero bueno, así están dadas las condiciones climáticas. Bueno, hoy, 29, es el Día Mundial del Corazón. Día Mundial del Corazón se celebra todos los 29 de septiembre desde el año 2000. Allí la Federación Mundial del Corazón, juntamente con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, designó este día con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares, la prevención, control y también su tratamiento. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Eso ya en instante nos lo va a comentar el profesional que nos acompaña. Los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, se cobran más de 17 millones de vidas al año. 17. Y los cálculos es que para el año 2030 eso va a ascender a 23 millones de personas que van a morir anualmente. ¿Será así? Bueno, una gran proporción de estas muertes se puede evitar con la alimentación, con reducir los consumos de sal, los ejercicios físicos y evitar también consumir tabaco. ¿Será así? Bueno, hoy tenemos la visita aquí en nuestros estudios de una eminencia en cardiología que tenemos aquí en San Javier, como lo es el doctor Andrés Moragues. Andrés, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia del Espejo TV. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Día Mundial del Corazón desde el año 2000 hasta la fecha se celebra en este día. ¿Es por algo en especial o coincidieron nada más la Federación y la Organización Mundial de Salud? No, básicamente fue por una idea de plasmar eso en un día para, como bien decías, concientizar y que cada sociedad federada, a las sociedades de pertenencia, en el caso de nuestro país, Sociedad Argentina de Cardiología, Federación Argentina de Cardiología, incluso las sociedades federadas más regionales como la Asociación de Santa Fe, para concientizar y para trabajar y para cada vez más empezar a llegar a la población a esto que es un tema tan profundo como es la prevención de los eventos cardiovasculares. ¿Hace cuánto tiempo, primero, por qué elegiste ser cardiólogo y hace cuánto tiempo que lo ejerces? Bueno, yo creo que desde el primer día que empecé a estudiar medicina, ya en el año 95, estudiar anatomía cardíaca y todo lo que es el sistema cardiovascular es algo que me apasionaba mucho más que estudiar cualquier otra parte de otro sistema. Y bueno, conjuntamente con lo que uno va aprendiendo y se va decidiendo por esa especialidad que le es más afín y que uno se siente mucho más cómodo y que se sienta a leer un tema y lo siente como parte, como siente como uno y lo retroalimenta positivamente. Entonces, yo creo que desde el primer día que empecé a estudiar medicina siempre me gustó lo que es el aparato cardiovascular y lo magnífico que es ese sistema y que la naturaleza es tan importante en ese punto.
Y bueno, yo empecé a hacer la especialidad de cardiología. Primero, obviamente, hay que ser médico para empezar a hacer una especialidad, por lo cual hice la carrera de medicina. Y en el año 2003 empecé a hacer la especialidad de cardiología propiamente dicha en Rosario, en el Sanatorio Plaza, y estuve 3 años allí haciendo la especialización. Y después tuve un año más como jefe de residentes, como instructor. Y allá por el 2006 empecé a hacer también otra rama de lo que es la cardiología, porque la cardiología consta con un montón de otras disciplinas, y yo me empecé a especializar un poco más en lo que es imágenes cardiovasculares no invasivas, específicamente ecodoppler o las herramientas que brinda la ecografía cardíaca, la ecografía vascular. Bueno, hasta el 2010 que estuve en Rosario y me fui certificando en distintas etapas para esto. Y bueno, después ya empecé a desandar este camino que me trajo a San Javier de nuevo. Así que específicamente estoy de acá desde el 2010, desde el 2006 soy cardiólogo y bueno, ya hace varios años que estamos acá. Una vasta experiencia, ¿no? La experiencia te la da todos los días, cada paciente es un desafío. Yo siempre digo que no hay que minimizar ningún paciente y cada uno nos enseña todos los días algo. El principal error que podemos caer un médico es creer que se la sabe toda. El día que uno crea eso, la vida se va a encargar de demostrártelo que estás equivocado. Así que eso es el desafío de interactuar con los pacientes, de aprender, de plantearse el desafío que ese paciente presenta y bueno, recurrir a la bibliografía, interconsultar a otros colegas, que también es muy bueno y es muy importante establecer lazos para sacarse dudas o para compartir inquietudes en relación a un paciente, que es lo que en definitiva yo siempre le digo a los pacientes, que el que sale beneficiado de eso es él. Así que eso es fundamental. Claro. Bueno, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. ¿Esto es así? Sí, desde ya. Está establecido, como bien vos decías, esos números son reales. Esa proyección que se habla para los próximos años es real. Si no se logra establecer metas concretas, y para eso no solo es fundamental el trabajo de las sociedades federadas o de las fundaciones cardiológicas, sino también de los estados y de los ministerios de salud de cada región, para trabajar profundamente en estos cambios. Es fundamental. Claro. ¿Y cuáles son, bueno, las principales enfermedades que afectan el corazón? Bueno, básicamente podemos hablar de que las estadísticas se basan sobre todo en infarto de miocardio, muerte súbita de origen arrítmico asociada a una oclusión de una arteria, ¿sí? También se habla del accidente cerebrovascular, que es la tercera causa de muerte en el mundo, pero es la primera causa de discapacidad no traumática, es decir, pacientes que quedan con una secuela motriz o para expresarse y que no la pueden resolver, y es la primera causa de discapacidad no traumática. Pero después hay un sinfín de otras patologías que están afectando al corazón, los llamados factores de riesgo cardiovascular, los tradicionales y los no tradicionales, que después se puede hablar en este último punto. Los tradicionales, como comentabas, el manejo de la hipertensión arterial, la dislipidemia, o sea, la alteración de los niveles de colesterol, la diabetes. Por eso también se habla mucho de esa proyección a futuro, porque la diabetes es una pandemia, porque la obesidad, el consumo de determinados alimentos ultraprocesados, con altas calorías, con altos azúcares, lleva a un aumento de la incidencia de diabetes, y la diabetes es un factor de riesgo directamente proporcional con enfermedad cardiovascular, tabaquismo, sedentarismo, no comer saludablemente es un problema muy serio, el consumo excesivo de sal. Son factores de riesgo tradicionales, presentes y que están muy al alcance de la mano de ser controlables y tratables. Ese es un punto fundamental. Claro. Después hay otro punto muy importante que son los factores de riesgo o los nuevos factores de riesgo, entre ellos el estrés. Y hoy se ve también otro problema muy importante que la enfermedad cardiovascular también en las mujeres es la primera causa de muerte. Tradicionalmente
Y en eso se está trabajando mucho a través de las sociedades federadas. Tradicionalmente la mujer está muy acostumbrada por una línea familiar, por transmisión de la abuela, de la madre, de ir a la consulta ginecológica, hacer sus controles de mama, hacer sus controles ginecológicos, que son muy importantes. Pero hoy también se ve que hay mucha asociación entre problemas ginecológicos y enfermedad cardiovascular, el caso de la hipertensión en el embarazo, el caso de la diabetes en el embarazo, el caso de que una mujer se puede embarazar a una edad más tardía de lo que a lo mejor desde el punto de vista del promedio se embarazaban antes, por un montón de cuestiones hormonales, y la mujer hoy cumple un rol preponderante en la sociedad. Cada vez ocupan lugares de dirección, de trabajo, de estrés, y eso a su vez también hacen tareas en la casa, son mamá, son jefas, etcétera, 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 y eso trae un montón de patología cardiovascular asociada que incluso es totalmente diferente a la del hombre. El hombre tradicionalmente sigue manteniendo esto que hablamos antes, los factores tradicionales, con su oclusión de su arteria a través de un coágulo o de una placa de colesterol que sufrió un fenómeno agudo de ruptura. En el caso de la mujer, muchas veces se ve infarto de miocardio con coronarias normales, lo cual es un desafío diagnóstico y terapéutico. ¿Cuál es la edad aconsejable para comenzar con los controles? Controles cardiovasculares, ¿no? Bueno, eso es una respuesta muy dinámica. Hoy le comentaba lo mismo a René en la radio. La realidad es que a partir de los 40 años, ya la edad en sí mismo empieza a ser un factor de riesgo propiamente dicho, ¿sí? Las tablas donde uno clasifica un paciente en base a su nivel de riesgo, un riesgo leve, moderado o grave para sufrir un evento cardiovascular en los próximos años, en los próximos 10 años, la edad a partir de los 40 años ya es un factor en sí mismo. Ahora bien, si uno empieza a ver un paciente a una edad más joven, que viene a lo mejor de una familia que tuvo enfermedad cardiovascular a edades jóvenes, que tuvo muerte cardíaca a una edad joven, son pacientes que deben ser atendidos mucho más precozmente que las tablas. Las tablas son para normatizar unas líneas de trabajo, pero no es tan estricto. E incluso también, y en eso también se trabaja a través de las sociedades federadas, que la consulta cardiológica ya empiece a edades tempranas. Es decir, ya el chico en edad preescolar, que va a ir a la escuela, que va a hacer una actividad física, deportiva o recreativa, es fundamental empezar a trabajar para conocerlo, para saber, obviamente a través del trabajo en conjunto con sus médicos generales, médicos de familia, con los pediatras, porque también hay una subespecialidad de la cardiología, que es la cardiología pediátrica, que se encarga de cuestiones estructurales del corazón, de las cardiopatías congénitas. Pero es muy importante ese trabajo a una edad relativamente joven, porque esos chicos van a copiar lo que hagamos como adultos y lo que nosotros demostramos como adultos. Entonces, hoy la obesidad infantil es un problema, el sedentarismo infantil es un problema, el estar permanentemente a través de las tablets, de los celulares, de las redes sociales, de ir a jugar a la Play, hace que haya mucho sedentarismo, mucha obesidad infantil, y eso es un problema muy serio, porque a esos chicos les va a costar no solo el tema de lo que involucra a cuestiones sociales, sino también en su reversión a que ese chico vuelva a un peso adecuado, que haga una actividad física. Entonces los adultos tenemos que ser responsables de eso, los padres tenemos que ser responsables de eso para transmitir ese concepto a los hijos. Claro. Pero no es solamente transmitirlo, es llevarlo adelante, es decir, yo no le puedo decir a mi hijo, come sano si yo estoy comiendo mal. Claro. Ese aprendizaje desde casa es fundamental, porque en el futuro, si no, esos chicos del 2030 van a ser esos chicos de hoy. Entonces hay que trabajar en eso, y eso es fundamental, de que todas las sociedades, todos los estamentos públicos y privados estén abocados a revertir estas cuestiones del futuro. ¿Cuáles son a veces los síntomas que uno puede percibir y que te pueden determinar después con los estudios, ¿no?, que tenés problemas cardíacos? ¿Hay algún síntoma en especial? Sí, desde ya. Uno siempre dice no dejes de consultar al cardiólogo, y es lo que se está viendo continuamente en los spots que se puede ver a través de redes sociales.
porque a veces el corazón no da síntomas y por eso hay un gran porcentaje de pacientes que debutan con una muerte súbita. Por eso vos comentabas que hay un tercio de pacientes que mueren súbitamente en la calle. Son esos pacientes que de un momento a otro tienen una muerte súbita, el típico que va en la calle, hace una arritmia ventricular compleja como consecuencia de una oclusión de una arteria madre, una arteria principal, y esa oclusión de esa arteria genera tal inestabilidad eléctrica, tal tormenta eléctrica en una célula cardíaca que desencadena una taquicardia ventricular que genera una fibrilación ventricular y muerte súbita. Y por eso también se habla mucho de que haya continuamente cursos de reanimación cardiopulmonar básica para que si se te pasa algo adelante a alguna persona, puedas reanimarlo, porque esos segundos son fundamentales. Claro. El corazón, por cada segundo que va perdiendo, el cerebro sufre y eso va a traer aparejado secuela y demás. Entonces, hay un gran porcentaje de pacientes que no pueden presentar síntomas, pero presentan factores de riesgo. Caso de los pacientes que presentan obesidad, caso de los pacientes que son hipertensos, el caso de los pacientes que son diabéticos. A veces muchos pacientes creen que la presión da un síntoma y eso es bastante subjetivo. La realidad es que la presión no da síntomas, da signos, da cuando ya hay instalado problemas. Después obviamente hay cuestiones subjetivas, que hay gente que dice que le duele la cabeza, que le molesta determinada característica, pero por eso es importante que si uno sabe que está en sobrepeso, plantearse también con su médico clínico, con su médico de familia, con su médico general, hacerse su chequeo anual, periódico de perfil de colesterol, de perfil glucémico, perfil de a ver si tiene o no tiene diabetes, ver su peso, hacer su medición de presión arterial. Y después obviamente va a haber síntomas que van a empezar o que deberían empezar a alertarnos. El dolor de pecho es fundamental, ¿sí? El dolor de pecho tradicional que siempre se dice es aquel dolor de pecho que te aprieta como una famosa pata de elefante, que no te deja respirar, que te ahorca, que es un nudo de corbata que te ahorca, que a veces se va hacia los brazos, que no necesariamente al brazo izquierdo, puede ir a ambos brazos, puede ir hacia la mandíbula, incluso a la arcada dentaria, hacia el dorso, hacia la espalda. El dolor de pecho que se acompaña de síntomas neurovegetativos que llamamos nosotros, que son la sudoración fría, la sensación de náuseas, de ganas de vomitar, la sensación de ir de cuerpo. Esos son síntomas que uno debería prestarle atención. La agitación, una persona que a lo mejor tradicionalmente hacía una actividad normal y que de un momento a otro se empieza a sentir que le falta el aire. O que se despierta a la noche súbitamente con falta de aire o con un dolor de pecho. Es decir, las palpitaciones, es decir, la percepción del latido cardíaco debe hacer llamar la atención. Claro. La presión, los análisis periódicos, el colesterol son causa de problemas cardíacos. Sí, desde ya llevan a un sufrimiento vascular, a un sufrimiento de las arterias. Se tapan las arterias. Genera un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio lo que lleva es un engrosamiento de la pared vascular y eso genera la famosa placa de colesterol, que no es solo por colesterol, ¿sí? El colesterol, las células de colesterol, los adipocitos, están presentes en las placas de ateroma, pero es un montón de otros elementos que va de la mano de células vivas, células muertas, células inflamatorias, y esa placa de colesterol a veces va creciendo y genera a veces una ruptura, un fenómeno de placa, un sufrimiento agudo de esa placa, que desencadena todo lo que es la cascada de la coagulación, cuyo fenómeno es formar un coágulo, un trombo. Y ese trombo ocluye el flujo de sangre del territorio que fuera, aguas abajo, que llamamos nosotros, o sea, distalmente a eso. Entonces, esa zona cardíaca o cerebral empieza a sufrir un evento isquémico, ¿sí? En el caso del corazón, un infarto agudo de miocardio; en el caso del cerebro, un accidente cerebrovascular. Que el accidente cerebrovascular, el 85% son por oclusiones arteriales. Hay un 15% que son por rupturas arteriales, que son los ACV hemorrágicos. Ese 15%
que es menos frecuente, pero que es más grave, en general va por una ruptura de una arteria dentro del tejido cerebral o por una malformación congénita. El hipertenso mal controlado a veces puede debutar incluso con un ACV hemorrágico. En el contexto de una crisis hipertensiva, hace una ruptura de un vaso y hace un accidente cerebrovascular. Bueno, hoy estamos en pandemia con el COVID-19. Las personas que tienen problemas cardiológicos, ¿qué pasa si los afecta el COVID? Bueno, ya han pasado algunos meses de lo que es la pandemia y que es el conocimiento un poco del comportamiento de este virus, de este coronavirus. Obviamente los pacientes que tienen factores de riesgo o que tienen antecedentes cardiovasculares como un infarto previo, como una insuficiencia cardíaca, como algún determinado grupo de arritmias, son más propensos a descompensarse o a sufrir el mayor impacto que puede provocar el coronavirus. Eso está demostrado y por eso son los pacientes que forman parte de los denominados grupos de riesgo. Ahora también se está empezando a estudiar que es probable que en el futuro salgan algunos estudios científicos de que el virus también puede provocar, no en todos los pacientes, un grado de secuela miocárdica, un grado de inflamación del músculo cardíaco que lo lleva a una miocarditis y a una insuficiencia cardíaca posterior. Es decir, tenemos los pacientes que son más propensos a sufrir la agresión del virus y las consecuencias que pueden estar relacionadas a eso, o pacientes perfectamente sanos que tienen la complicación de este coronavirus y que después, en un futuro, pueden llegar a manifestar insuficiencia cardíaca asociada a una miocarditis, a una inflamación del músculo cardíaco por el virus, porque el sistema inmunitario que se desencadena en defensa de ese virus que ingresó, esa tormenta de citoquinas que se llama, esa tormenta de inflamación, de defensa, lleva básicamente a que reaccione el cuerpo contra el propio cuerpo y a veces termina dañando el corazón. Claro. Entonces hay dos puntos en ese sentido, en esa pregunta. Siguiendo con la pandemia, seguramente antes del aislamiento, las estadísticas de la gente que se hacía los controles es una. ¿Qué pasó una vez que nos aislaron? La gente consultó, dejó de ir al consultorio. ¿Qué es lo que sucedió? Al menos aquí en San Javier. Bueno, a nivel local uno se manejó bastante en ese sentido de transmitir el mensaje a los pacientes que no dejen de controlarse. Algunas cosas pueden esperar y algunas cosas no. Eso también tiene una traducción a nivel nacional. En Argentina hay un registro de infarto de República Argentina que utilizan todos los centros que hacen hemodinamia, que es la subespecialidad de la cardiología que se encarga de destapar las arterias en el contexto de los infartos y demás. Y se había visto que en los primeros meses había reducido un 50% de la consulta por infarto, se había reducido el 50% de los intervencionismos para destapar esas arterias. Y no es que la gente no se estaba infartando, la gente se estaba infartando en la casa y se estaba muriendo en la casa. Lo que pasa es que todavía no están terminados los números de las estadísticas. Cuando se empezó a ver en los primeros 2 meses esto, que la gente no estaba consultando y que había reducido la consulta, se empezó a fomentar esto de no dejar de consultar, claro, de no posponer. Y se está viendo hoy que la gente está retomando lentamente esa consulta, pero están llegando un poco más tardío. Es decir, ya llegan, para tener una idea, con un infarto un poco más evolucionado. Si decimos la frase, el tiempo es miocardio, el tiempo es músculo, cuanto más rápido destapemos las arterias, mejor va a andar ese paciente en el futuro. Si el paciente llega más tardíamente, ese músculo sufrió un infarto, va a quedar con una secuela, por más que se haya destapado una arteria, y puede llegar a evolucionar a las complicaciones secundarias de un infarto, desde la insuficiencia cardíaca, desde una ruptura cardíaca, desde arritmias ventriculares asociadas a esa cicatriz que queda
circundante a la zona infartada, a la zona muerta, a la zona necrótica. Entonces, vamos a esto, las sociedades científicas están haciendo un llamamiento a no dejar de hacer sus controles. Las instituciones están claramente hoy armadas para que cada paciente que necesite un tratamiento cardiológico acceda a zonas no COVID, acceda a zonas limpias y seguras. Entonces es fundamental no dejar de consultar. Ante cualquier duda, consultar. No posponer las cosas, porque todavía no se va a medir, pero en los próximos años pueden llegar a verse este tipo de problemas, ¿sí? Hay controles que probablemente puedan ser pospuestos, ¿sí? No solo a nivel cardiovascular, sino a nivel de otro tipo de especialidades. Pero saliendo de lo cardiovascular, y si uno tiene un paciente que tiene antecedentes familiares de cáncer de colon y que este año le tocaba el control con su gastroenterólogo para hacer la famosa endoscopía para prevención de cáncer de colon, que no la deje de hacer, que no deje de consultar, porque a lo mejor llega tarde a prevenir o hacer un diagnóstico precoz. Lo mismo que el caso de la mujer que tiene que hacerse sus controles de mama porque a lo mejor el año pasado tenía alguna calcificación y necesitaba algún control que le dijeron su mastólogo, le dijo, mirá, en 6 meses te quiero ver y pasó esto. Bueno, pasaron algunos meses, tomar contacto con sus profesionales de referencia para, si es necesario retomar las consultas, retomarlas y no dejar de pasar las cosas. Porque probablemente si no después los remedios sean peores que la enfermedad. Entonces, no todo es COVID. Existe, es real, está presente, está circulando, tiene sus complejidades claramente, pero en Argentina hay 100.000 personas que mueren por año aproximadamente por enfermedades cardiovasculares. Entonces, si no prevenimos eso, vamos a estar en un problema muy serio en un futuro. Hablando de prevención, ¿no? ¿O cuáles son las sugerencias para prevenir las enfermedades cardiovasculares? Bueno, básicamente es mantener un peso saludable, alimentarse saludablemente, y eso va de comer alimentos que tengan con bajo contenido de sal, bajo contenido de grasas, e incluso si uno consume una carne, tratar de que la grasa sea retirada antes de la cocción, comer con poca sal, hacer una actividad física regularmente, tratar de no consumir azúcares en exceso, tratar de evitar el estrés también. A veces, por más que vivamos en un pueblo, el estrés va con uno mismo. Y entonces es fundamental tratar de establecer un orden de prioridades en su vida y poder balancear esto, lo que corresponde a las cosas de las ocupaciones, las preocupaciones, y tratar de encontrar un momento para bajar un cambio, para hacer su actividad física, para hacer meditaciones, a aquellos que les gusta hacer meditación, para hacer yoga, para buscar momentos de bajar un cambio de ese estrés tan permanente que está hoy presente. Aquí en San Javier vemos mucha gente todos los días caminando, trotando. Eso es bueno. Sí, es fundamental. Cada vez la gente se va sumando más a esto. Y está bueno que se siga fomentando, ¿sí? Siempre con sus controles, siempre si esa persona que no está acostumbrada o habituada a hacer una actividad física, que no salga a correr de una, o sea, todo esto lleva un periodo de entrenamiento, que no hay que largarse a correr o a hacer un deporte si uno no está entrenado previamente. Exacto. Porque después pueden traer consecuencias, pueden venir lesiones, entonces todo es progresivo. Yo siempre trato de decir a los pacientes que se planteen objetivos cumplibles. No tiene sentido a veces decir, bueno, en el curso de este año voy a bajar 20, 30 kilos y voy a correr una maratón de 42 kilómetros, porque si lo lográs, va a ser un éxito. Ahora, si no lo lográs, va a ser un gran fracaso y vas a volver a empezar, es como el juego de la oca. Entonces, uno tiene que ir planteándose cosas cumplibles, y que eso también te retroalimente positivamente para avanzar. Comer sano, bueno, sé que a lo mejor el fin de semana puedo juntarme y puedo comer y puedo hacer mi pequeña cosita, pero que en la semana a lo mejor se coma
buena cantidad de verduras, buena cantidad de fruta, carnes magras, evitar el alcohol, cuidarse, tomar mucha agua. Son cosas pequeñas que a veces se traducen en grandes cambios. El fumar es muy perjudicial. Sí, 1, 2 o 3 atados o 2 cigarrillos. Está demostrado que fumar un cigarrillo es activador de coagulación de la sangre. Es decir, está demostrado que en pruebas de laboratorio una persona que empieza a fumar un cigarrillo, todos los compuestos químicos son proagregantes plaquetarios. Activan a todas las plaquetas, que son una de las partes de las células de la sangre, a formar un coágulo. Por eso es fundamental que la persona haga todo lo posible por dejar de fumar. Incluso está demostrado a nivel cardiovascular que si esa persona deja de fumar, el 60% reduce su riesgo cardiovascular en el próximo año. Es decir, una persona fumadora dejó de fumar y al cabo de un año ya redujo el 60%. Al cabo, después de los 5 a los 10 años, la literatura es variable, va a reducir su riesgo completo y va a estar comparativamente con una persona que no ha fumado. Pero dejar de fumar, el 60% en el curso del año disminuyó su riesgo. Interesante. ¿Alguna otra cosa sugerible para el televidente sobre el tema cardiovascular que quieras contar, comentar? Bueno, básicamente lo que estábamos charlando, yo siempre digo que escuchen a los lugares o a las personas que están formadas. Esto de las redes sociales también genera muchos diagnosticadores y mucha mala información. Como recomendaciones es fundamental, si uno le gusta acceder a páginas web, que busquen páginas oficiales. La página oficial de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Fundación Argentina de Cardiología son páginas oficiales que tienen acceso a personal no médico y que dan informaciones concretas, concisas, comprensibles y que pueden darnos mucha información valedera. Una de las cosas que se vio mucho en el tema del inicio de la pandemia es que había unos estudios que algunos antihipertensivos hacían mal y que propendían a la infección por COVID. Muchos pacientes dejaron de tomar su pastilla antihipertensiva por miedo. Entonces, no dejen de consultar, pregunten. Lo peor que puede haber es no conocer, no preguntar, porque la cabeza actúa como disparadora a un montón de malas decisiones si no se tiene la información correcta. En este tiempo también es fundamental vacunarse. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares o con factores de riesgo, como lo que hemos charlado, tienen indicación precisa de vacunación antigripal y antineumocóxica según los esquemas. Entonces es fundamental que los pacientes sean vacunados, ¿sí? Ahora con el tema de la pandemia hubo un gran porcentaje de pacientes que se han vacunado. La vacunación disminuye el riesgo de nuevo infarto en el contexto de una neumonía, ¿sí? El paciente que agarra una gripe o que se agarra una neumonía, que tiene antecedentes o tiene factores de riesgo, lo pone en un grupo de mucho mayor riesgo. Entonces, si está vacunado, la puede llegar a pelear de la mejor manera. Pero lo básico que hemos charlado, salir a caminar, tratar de tomarse por lo menos un momento para uno mismo, comer lo más saludablemente posible, tratar de aprender a seleccionar un poco los alimentos que compra, que elige, saber que lo bien que hagamos ahora en el futuro lo vamos a poder disfrutar. En el caso de las personas que somos padres, tratar de transmitir también ese concepto a los hijos también, porque son los adultos del futuro y si no, en el 2030 va a haber mucha mortalidad cardiovascular. Y no es solo por una cuestión no solo de salud, eso tiene una gran repercusión en términos sociales y económicos. Las sociedades que tienen grandes problemas cardiovasculares, esa persona no vuelve al trabajo, no sigue siendo productiva, tiene alta incidencia de depresión, se aleja de sus círculos sociales. Entonces es fundamental empezar a repensar un montón de cosas. Se está trabajando
y son cambios en los paradigmas que llevan mucho tiempo. Antes íbamos a un bar y si conseguías una mesa al lado de un fumador y vos no fumabas, estaba todo bien. Hoy vas a un lugar, hoy no vamos porque está todo no permitido, pero en los bares, en los restaurantes, no se podía, no se fuma. No. Y incluso también se está reduciendo el aporte de sal en las comidas, incluso ya no se está permitiendo que haya saleros o no se ofrezca sal en los lugares públicos. Y incluso se está trabajando en que haya menor agregado de sal a, por ejemplo, el pan. Entonces, hay muchas cosas, lleva mucho tiempo. Exacto. Pero va de la mano de un compromiso de un montón de cosas, entre ellos de las fundaciones y de las sociedades federadas. Hay mucho en ese sentido, como hablábamos antes, de lo que es el aprender RCP, que es fundamental, la reanimación cardiopulmonar básica es fundamental. Siempre hay cursos dando vuelta, hubo momentos en los que los chicos, los enfermeros dictan cursos, los bomberos también, las fuerzas de seguridad. Uno nunca sabe cuándo una persona se le va a caer adelante suyo y va a necesitar que uno la pueda asistir. Entonces es fundamental ser partícipe de algunas cuestiones en la sociedad, de algunas cuestiones de los cambios. Y bueno, todo lleva tiempo. Bien, por último, en cuanto a tu trabajo como profesional aquí en San Javier, sabemos de tu capacitación. En esta pandemia, ¿continuaste con los distintos cursos? Sí, claramente hubo una migración de todo lo que es la formación académica. Uno tradicionalmente tenía los congresos anuales de las sociedades que charlamos y uno asistía a Buenos Aires, a Rosario, simposio en Santa Fe, en Córdoba, en distintas regiones. Hoy, como está todo limitado, todo vía Zoom, se está accediendo y está continuamente la formación. Incluso a veces uno tiene más acceso a formación y se la programa para tal día y hace los cursos que sean necesarios. O sea, la información está, la formación existe y hay que seguirla. Es fundamental y eso está continuamente cambiando y bueno, hay que estar, eso sí. Perfecto. Andrés, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Bueno, gracias y muy amable y gracias por la invitación. Bien, 21:38 en toda la Argentina. De esta manera llegamos al final de una edición más de El Espejo TV. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes y sobre todo que hayamos aprendido algo más en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Nuestro programa tendrá repetición el día de mañana y a lo largo de esta semana. Dios mediante, nos vamos a volver a encontrar el próximo martes a la hora 21. Muchas gracias. Hasta entonces.